Bien, estamos estudiando el tema general sobre el milenio y hoy vamos a hablar sobre que en el milenio habrán gobernadores menores. Este es el tema de hoy. En el milenio habrán gobernadores menores. Es decir, en el reino milenario está mencionado en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 1 al 10. Por supuesto, Cristo será el rey y gobernará con su iglesia durante este periodo. Y luego que terminen los 1000 años, Satanás será suelto y volverá a engañar a las naciones como ha sido su práctica y costumbre. Pero finalmente el Señor lo vencerá y lo arrojará al lago de fuego y azufre con todos sus colaboradores y ayudadores. En nuestra lección de hoy nos vamos a referir a los que gobernarán con Cristo 1000 años, tal como nos los explica el Señor en la conocida parábola de las 10 minas que aparece en el texto que vamos a leer el día de hoy, que es Lucas capítulo 19, del versículo 11 al 27. Pero primero quiero leerles Apocalipsis 20, del 1 al 10, para entender este tema que vamos a estudiar hoy. Habrán gobernadores menores en el reino milenario. Apocalipsis 20, del versículo 1 al 10, dice lo siguiente. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos por la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, era hasta el 10, pero lo leímos hasta ahí. Entonces, esto solamente es la introducción, hermanos, de nuestro tema de hoy. Vamos a hablar sobre que habrá gobernadores menores en el reino milenario. Y nuestro texto
es en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, Lucas 19, del versículo 11 al 27, que habla sobre la parábola de las 10 minas. Leamos este texto. Lucas 19, del 11 al versículo número 27. Dice así: oyendo ellos estas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, que cuando estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que ven. Pero con sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada. Era en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque cuanto tú eres severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Miren, hermanos, en esta parábola de las 10 minas tenemos el estudio del día de hoy, la parábola y su mensaje. En primer lugar, el hombre noble que se fue a un país lejano. Esta parábola guarda una estrecha relación con la que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Ambas parábolas narran situaciones similares y también tienen relación con la distribución de premios y galardones que el Señor otorgará a sus hijos por los servicios prestados a su causa en este mundo. La parábola comienza con la partida de un hombre noble que se fue a un país lejano. Esta es exactamente la figura que relaciona a este hombre noble con Jesús, que luego de cumplir el plan de la redención subió al cielo para señalar que regresaría otra vez. En el versículo 12 dice que el noble de esta parábola se fue a recibir un reino. Esto bien puede ser una referencia también
al recibimiento que tuvo el Señor Jesucristo al retornar al cielo, con todo lo que se menciona en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 para entender este estudio sobre el hombre que se fue al país. Estamos viendo la parábola de las 10 minas. Vamos al libro de Efesios. No digo Filipenses. No, perdón, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Bien que están atentos. Me alegro. No sé quién fue, pero Filipenses capítulo 2. Vamos a leer todo y lo vamos a hacer en forma antijonal. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el siguiente. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, léanlo. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentido, que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. 24.
Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafroditos, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 6. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. 28. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Miren, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses, que es lo que complementa este primer punto que estamos refiriéndonos. Para recibir el reino de Dios, en el versículo 12, dice que el noble de esta parábola se fue a recibir un reino. Esto bien puede ser, lo que ya explicamos, una referencia también al recibimiento que tuvo el Señor Jesucristo al retornar al cielo con todo lo que se menciona y lo que acabamos de leer en Filipenses. En segundo lugar, hermanos, las minas y los 10 siervos. Las minas eran monedas y los siervos en esta parábola son las personas que servían a ese noble. En este caso, las minas representan aquí los dones que Dios nos ha dado y ha dado a sus siervos para que cumplan el ministerio de la evangelización en el mundo. Esta es una parte importante del equipo que tienen los siervos del Señor para llevar adelante el programa de la evangelización hasta el último rincón de la tierra. Las minas o los talentos son los medios a través de los cuales los siervos de Dios continúan la obra que comenzó Cristo en este mundo. Abarca de los dones y acerca de los dones también, acerca de los talentos o minas, tenemos una interesante descripción que se hace y el apóstol Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que vamos a dar lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Dice así, y vamos a hacerlo en forma antifonal para que usted entienda. Dice Primera de Corintios 2. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, A otro fe
por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos estos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen de él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? 30. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Miren lo que el apóstol Pablo nos enseña sobre el estudio que estamos viendo el día de hoy. Sobre las minas y los desiertos. Y acerca de los dones y los talentos. Y aquí tenemos esta interesante descripción que nos hace el apóstol Pablo. En tercer lugar, el regreso del amo. Miren, hermanos, las palabras del amo en esta parábola con que se despidió de sus siervos son estas: negociad entre tanto que vengo. Que son semejantes a las palabras que Jesús dijo a sus discípulos
en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, que dice, vendré otra vez. Tanto el noble de la parábola como Jesús, despidiéndose de sus discípulos, dijeron que regresarían otra vez. Entonces la Biblia da algunas razones para el retorno de Cristo y una de estas es premiar o galardonar a sus siervos que hayan cumplido exitosamente el ministerio que les encargó. Las tareas que debían cumplir los siervos del noble seguramente no eran fáciles, pero estaban capacitados para hacerlo. Es decir, no había manera que pudieran fallar, pues no existían las razones para el fracaso si hacían el uso correcto de las minas o talentos que tenían. Es decir, no había aquí excusa para nada, porque Dios no nos va a exigir nada de lo que podamos hacer. Dios no nos va a dar esa dificultad para poder hacer algo que no podemos. Dios nos da para que hagamos y hasta nuestra necesidad, hasta donde podamos y hacerlo bien. En segundo lugar, la manera en que recompensó la fidelidad de los siervos. Vean esta parte. Autoridad sobre las 10 ciudades. No hay mención en la parábola acerca de un día señalado por el noble para su regreso. Nada de esto se menciona aquí. De igual modo, el retorno de Cristo tampoco está señalado en las Escrituras. El día y la hora nadie lo sabe. De la misma manera, el noble de esta parábola se aparece de un momento a otro y llama de inmediato a sus siervos para que le rindan cuenta de lo que han hecho con las minas que les entregó. Aquí viene entonces la parte importante de esta parábola. Como se trata aquí de un reino, el noble entrega 10 ciudades en relación con el trabajo cumplido por el siervo que recibió más minas o más dones y que supo usarlos correctamente. En segundo lugar, autoridad sobre 5 ciudades. El otro siervo que había recibido también 5 minas o 5 talentos, viene a rendirle cuenta a su señor y le dice que sus 5 minas han ganado 5 minas más. Entonces el noble le otorga autoridad sobre 5 ciudades. Nótese esto, hermano, que los premios o galardones están siempre en relación con lo que hayamos hecho con los dones que el Señor nos ha dado. Definitivamente todos tenemos un don o una mina, como se ve aquí en esta parábola. Pero lo que puede hacer cada uno con ese talento es algo que solo puede decirlo el que tiene el talento. Obsérvese esto, hermano. 2 vienen a informarle al noble de lo que ha hecho cada uno con su talento. Uno dice que ha ganado 10 minas y el otro 5. Los premios van en relación con su trabajo. Y esto es exactamente lo que va a pasar con cada uno de nosotros. En tercer lugar, el siervo que solo guardó la mina. El tercer siervo que viene a rendirle cuentas solo le dice al noble que ha conservado la mina o el don que recibió. No lo ha perdido, lo ha guardado, pero no lo ha usado. Y si no ha hecho esto, esa mina o dones que Dios nos da no son para guardarlos o tal vez usarlos egoístamente, sino para hacerlos producir en el sentido que beneficien a otros, que es como los dones deben ser usados. Veamos nuestro tercer punto de este tema. El mensaje de esta parábola al regreso del rey
Jesucristo. Miren, hermanos, gobernarán con él, dice. Este es el mensaje de esta parábola al regreso del reinado de Jesucristo. Dice, gobernarán con él. El uso de la palabra ciudades que aparece aquí en esta parábola y en relación con el reino del Señor obliga a pensar que se trata de que los siervos que hayan cumplido exitosamente su ministerio con el don que recibieron del Señor, gobernarán con él y en su reino. No se tiene en la Escritura una idea exacta de cómo será el reino del Señor, pero según aparece a la luz de esta parábola, los siervos fieles serán gobernadores de diferentes sectores del reino de Cristo. Si su siervo ha sido eficiente, como el hombre que ganó 10 minas, con una mina, su gobierno será sobre más ciudades o más sectores. En segundo lugar, en la proporción de su trabajo y servicio. El reino del Señor será un reino de justicia. Y en apego a esto, la distribución de los cargos, responsabilidades y privilegios que el Señor dé a los suyos en el reino será siempre en proporción al trabajo que cada uno haya desempeñado. El que hizo más por la causa de Cristo, el que aportó para el envío de misioneros a diferentes partes del mundo, el que ganó muchas almas para Cristo, en directa proporción con su trabajo, serán los premios y galardones que recibirán. La recompensa va de acuerdo a las responsabilidades que se otorguen en el reino del Señor. Siempre tendrán como base el tipo de servicio que se haya prestado a la obra del Señor en esta tierra. Esto es lo que aparece claramente en esta parábola y en otras partes de las Sagradas Escrituras. Por último, la exhortación sobreentendida. Miren, hermanos, la salvación es por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Eso está perfectamente claro en las Escrituras. Las obras no tienen nada que ver para que una persona sea salva. La única obra que vale delante de Dios es la de su Hijo, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y sobre cuya base nos da la salvación. Sin embargo, los premios, las recompensas y los galardones, estos sí serán sobre la base de lo que hayamos hecho en esta vida. Según la parábola que hemos visto, el Señor va a regresar otra vez a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con los dones que Él nos ha dado. Si los hemos usado correctamente, si por esos medios hemos ayudado a la extensión del reino de Dios en este mundo, gobernaremos con Él, tal como lo hemos visto en esta parábola. Quiero hablarles sobre la cosecha y la siembra, o la siembra y la cosecha. Miren, hermanos, la vida en todos los aspectos se rige sobre la base de este principio. Lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos abundantemente, cosecharemos en igual proporción. Si nuestra siembra es limitada, de igual modo la cosecha lo será. Nada podrá evitar estos resultados. Cuando regrese el Señor en su segunda venida y llame a sus siervos para que rindan informe de lo que han hecho con sus dones recibidos, otra vez el principio de la siembra y la cosecha se pondrá de manifiesto. Los premios y galardones en aquel día
serán sobre la base de lo que hemos sembrado. Si hemos sido ociosos y negligentes en las cosas del Señor, si no hemos usado correctamente el don o los dones que Él nos haya dado, la cosecha será en directa proporción con nuestro trabajo y servicio. Algunas veces se oye decir lo siguiente: estoy haciendo algo por el Señor, testificando aquí, llevando el mensaje del evangelio acá, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que surge aquí es esta: ¿es esto lo que podemos hacer con el don o los dones que el Señor nos ha dado? Al que Dios le ha dado más, le demandará más, porque eso es justo y correcto. Él no va a pedir nunca algo más de las personas que no sea lo correcto, y esta puede dar. Este es un detalle que hay que tenerlo siempre delante de nosotros. Lo importante aquí es no olvidar que el Señor regresa, y como el noble de esta parábola que hemos visto, no se sabe el día ni la hora, no hay ninguna fecha exacta, pero viene. Eso es lo seguro. Es lo que debe obligar a todo seguidor de Cristo a estar listo para este momento, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a establecer su reino aquí en la tierra. Y por último, la aplicación de esta lección. Pregunto: ¿qué significa aquella frase que aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15? Y en su última parte dice lo siguiente: si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Miren, hermanos, lo que antecede a este versículo tiene que ver con la prueba de las obras que el Señor hará en aquel día, cuando venga a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con los dones que Él nos dio. El fuego hará la prueba. Si lo que hicimos para el Señor fue hecho con materiales sólidos, el fuego no lo consumirá. Pero si por el contrario, el fuego demostrará la calidad de obras que hicimos. Y nos preguntamos, ¿se debe entender entonces aquí que las obras que sean quemadas por el fuego harán lo mismo con el que las hizo? De ninguna manera, porque esto es lo que significa: si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Otra vez, amados hermanos, aquí aparece la misma idea que hemos venido subrayando antes. La salvación no es por obras, sino por gracia. Las obras de un siervo de Dios pueden quemarse, pero su salvación no la pierde. Sin embargo, no tendrá ninguna recompensa y quedará como un ciudadano común sin ningún fruto. Y eso sí que será muy triste. Será un equivalente a una gran fiesta a la que no serán invitados aquellos cuyas obras hayan sido quemadas, y estas personas quedarán afuera. Este es el estudio de hoy. Vamos a repetir solamente rápidamente para hacerle las preguntas a usted. El tema compartido de hoy: ¿habrá gobernadores menores en el milenio, en el reinado del Señor? Y esta parábola que leímos en Lucas 19 nos habla sobre el hombre noble que se fue a un país. Nos habla sobre las minas y los 10 siervos. Nos habla el regreso del amo. También nos dice de la manera en que recompensó la fidelidad de los siervos. Le da autoridad sobre 10 ciudades, autoridad sobre 5 ciudades, y el siervo que solo guardó la mina no recibió nada. El mensaje de esta parábola al regreso del reinado de Jesucristo, que gobernarán con él en la proporción de su trabajo y servicio, y la exhortación será sobreentendida. Pregunta, entonces:
Primera pregunta. ¿A quién representa el hombre noble de esta parábola? No hablen todos, no respondan todos. A ver, ¿a quién representa el hombre noble de esta parábola? A Jesús. A Jesús. Muy bien, hermana, tiene un punto. A ver, segunda pregunta. ¿Qué representa las minas entregadas a los siervos? ¿Qué representan las minas entregadas a los siervos? Los dones. Los y los talentos que el Señor nos ha dado. Muy bien, Dani. Tercera pregunta. ¿Qué le dijo el noble al hombre que había ganado 10 minas? ¿Qué le dijo el noble al hombre que había ganado 10 minas? Buen siervo. ¿Sí? ¿Qué más? Buen siervo, en lo poco has sido fiel, en sobre mucho te pondré. ¿Ya? ¿Y qué más? Te daré 10 ciudades. Muy bien, vamos a la última. A su cargo. La última pregunta. ¿Cuál es la exhortación que se sobreentiende en esta parábola? ¿Cuál es la exhortación que se sobreentiende en esta parábola? Que si Dios nos dio dones, pues usémoslos para la gloria de Él y Él nos prosperará, porque si no los usamos, nos quitará. Y no solo eso, sino que pasaremos desapercibidos. No nos quita su gracia, pero no nos usará más. Así es. Muy triste. Así es. Así que si queremos ser usados en el reino, debemos poner en práctica nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado. Vamos a concluir este tema repitiendo el texto bíblico que está en el Evangelio de Lucas 19, versículo 17. Lucas 19, 17. Abra su Biblia y repita conmigo este pasaje bíblico a la voz de 3. 1, 2 y 3. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Una vez más. 1, 2, 3. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Una vez más, para que se lo grabe. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19, 17. Este estudio haya sido de bendición para sus vidas y nos estamos viendo, si el Señor permite, la próxima semana para otro estudio igual, y con la iglesia nos vemos el domingo a las 11. Que Dios bendiga sus vidas. Amén. A todos. Amén.